comunicación auditiva. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Bueno, perfecto. Buenos días. Bueno, nos vamos a iniciar a desandar el camino de una contrastación entre las líneas positivistas y las líneas pragmáticas. Hoy vamos a trabajar en ese eje. Yo les había comunicado en la semana, creo que incluso en los inicios de la semana, esto de que necesitaban que ustedes tuvieran en pantalla por favor apaguen los micrófonos y cuando necesitan hablar levantan la mano, yo les doy la palabra, no hay inconveniente. Bien, entonces... Una cosita antes de iniciar, yo tenía una inquietud para antes de que iniciara. Sí, te escucho muy bajo. Sí, es una inquietud que pues tenemos los del grupo, pero voy a hablar a voz propia, que es, ya llevamos 3 clases y a mí, por ejemplo, personalmente me gustaría saber en qué momento nosotros, cómo enfocamos nuestro trabajo, cómo vamos a hacer nuestro escrito, bueno. estas charlas que usted nos está dando, estos escritos que usted nos está dando, de qué manera nosotros los vamos a utilizar para ir construyendo nuestro trabajo. Bueno, con respecto a eso, vamos a trabajar bien específicamente en el último encuentro. Empiezo por el final, de alguna manera. En el último encuentro, lo que vamos a hacer es canalizar todas las dudas que ustedes tengan en relación a la bibliografía, en relación al programa, y también vamos a precisar lo que va a ser el trabajo final. Así que ya les adelanto que para la próxima clase, para el próximo encuentro, ustedes tengan a la mano las condiciones para la aprobación del seminario. Y entonces ahí yo les voy a dar todas las precisiones para que ustedes no tengan inconvenientes en esa elaboración. De hecho, la última clase va a ser una clase de consulta. La vamos a temporalizar en base a las necesidades que ustedes tengan. Por lo tanto, si a lo mejor finalizamos un poco antes, no va a ser eso lo importante. A lo mejor nos ocupa una hora y media. Si evacuamos todas las dudas, a partir de allí, digamos, cancelamos la clase. La última clase me interesaba que sea una clase de consulta. Así que yo les sugiero que ustedes, a medida que van colectando inquietudes, las vayan anotando. La mejor manera de no perder, digamos, una consulta es ir anotándola. De manera que a lo largo de esta semana que viene, ustedes vayan anotando las consultas que tengan. Y el día sábado nos vamos a iniciar con esa batería de consultas. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen que vamos a aclarar todas y cada una de las inquietudes que tengan. Incluso puede llegar a haber variantes en relación al trabajo para la aprobación del seminario. No es un trabajo imposible, ni siquiera es un trabajo difícil. Es un trabajo que requiere dedicación de lectura de la bibliografía que se propone en el seminario. Nada más que eso. No les va a generar demasiado inconveniente. Siempre y cuando, digamos, se dediquen a hacer una lectura y a una exposición de la lectura. Prioritariamente es eso, ¿no? O sea, la intención, cualquiera sea el trabajo que formalmente vayamos a hacer, es que ustedes hagan una comunicación de las tesis que se ponen en juego en la bibliografía. Entonces, el ánimo, la intención, la expectativa, el objetivo, como quieran verlo ustedes, es efectuar una comunicación plena, digamos, es decir, una comunicación completa, una comunicación generosa de las ideas del autor que ustedes vayan a tomar. Después, lo que ustedes vayan a hacer, si es que ustedes responden preguntas, que es una de las opciones, si es que ustedes toman párrafos y los explican, que es una segunda opción, o si es que ustedes quieren hacer un material de cátedra, muy utilizado muchas veces por nosotros los argentinos, sé que hay gente argentina aquí,
¿no? Así que, bien, a ver quiénes son los argentinos. María, Gabriela, María, sí, bien. Ah, Paola, bien. Perfecto. Aquí en la Argentina usamos mucho esto de material de cátedra y es para mí sumamente útil, es una aproximación muy generosa hacia el alumno, porque muchas veces el material de cátedra permite una síntesis de autores y de temas que, digamos, en la bibliografía pura o de salida no se tiene. O sea, supongamos uno tiene que remitir a el alumno a determinados tópicos y lo tiene que hacer a través de mucha bibliografía, supongamos 6, 7, 8 textos que no están disponibles. Entonces, a través de una producción de la misma cátedra, uno sintetiza todos esos tópicos, toda esa bibliografía y la dispone al alumno. Entonces, la verdad que es una plataforma muy interesante. Así que si alguien de Argentina quiere hacer un material de cátedra porque les resulta útil, porque le resulta interesante y es un desafío, bueno, puede hacer un material de cátedra. La extensión, no más de 6 páginas, es lo que yo pido, pero si uno hace un material de cátedra de 12, me lo anticipa y entonces, bueno, yo ya sé que ese escrito tiene como intención, digamos, ser un material de cátedra y por supuesto que voy a permitir que eso sea mucho más extenso, ¿no? Eso va en gusto, en tiempo. Doy 2 o 3 opciones desde el punto de vista de lo material y de lo formal, podríamos decir, pero siempre la intención y lo que yo voy a evaluar es la aptitud comunicativa. Por lo tanto, digamos, no me voy a fijar en la originalidad, me voy a fijar en la comunicación eficaz que se pueda hacer y minuciosa de una determinada idea, de un determinado proceso, de un determinado tópico, etc. Así que es casi, podríamos decir, la expectativa es que sea un acto pedagógico pleno. ¿Y por qué? ¿Sobre qué se sostiene esto? Se sostiene sobre el hecho de que quien bien dice, bien sabe, digamos, ¿no? Decir bien es saber bien. Cuando uno comunica con precisión es porque entiende con exactitud. Entonces, el correlato de entender bien automático es decir bien. Y uno detecta que el alumno conoce un tema cuando lo explica de manera frondosa y de manera inequívoca. Entonces, yo tendré la certeza de que si ustedes ejemplifican bien y comunican bien una idea con alternativas estéticas, de, por ejemplo, un esquema, eso es libre completamente, entienden de manera adecuada el tema. Por supuesto, después un seminario no es un acto de proselitismo, es un acto de ofrecimiento y es una oferta de alternativas. Aquí nadie espera que ustedes sean concordantes con Klimovsky, ¿sí? No hay expectativa de concordancia, hay expectativa de entendimiento. Que ustedes entiendan a un autor no significa que piensen como él, pero necesitan entenderlo incluso para distanciarse, ¿no? ¿De acuerdo? Así que el acto es un acto de comunicación. No piensen ustedes que yo voy a leer un escrito en clave docente, lo voy a leer en clave alumno. Si el escrito se espera que esté destinado a un educando, bueno, yo voy a leerlo desde ese lugar. Voy a leer el escrito como si yo no entendiera el tema. Voy a estar atento, voy a ser un alumno debutante, digamos, del escrito que ustedes vayan a hacer. Por lo tanto, no piensen que van a sobrar, por ejemplo, comunicaciones recurrentes, ¿no? Cuando uno a veces retoma un tema y lo explica nuevamente desde otro respecto. Las estrategias de comunicación van a ser siempre bienvenidas. ¿De acuerdo? Bueno, curiosamente, sin quererlo de alguna manera, les hice un anticipo de lo que vamos a volver a trabajar en el próximo encuentro. Pero
siempre estén atentos a la intención del escrito. O sea, ustedes construyan el escrito desde el eje que es el otro, y ese otro voy a ser yo, pero ese otro yo va a ser un educando. O sea, yo no voy a leer en calidad de docente, sino en calidad de aprendiz. Fácil, ¿sí? ¿Se entiende? Como estrategia para que ustedes comuniquen generosamente. El material de cátedra es de alguna manera eso, ¿no? Es una especie de masticación, de rumiación, y el pensamiento medieval es curiosamente un pensamiento de rumiación, ¿no? Los medievales rumiaban, como los vacunos, digamos, el pensamiento ajeno. Y en esa rumiación se produce, ¿qué? Una maceración. Y en esa maceración hay una transformación del pensamiento. O sea que nunca hay que pensar que el proceso comunicativo es algo superpuesto al saber. Es el mismo saber. ¿Sí? No hay una pedagogía, una didáctica, no hay una didáctica de la filosofía. La didáctica de la filosofía es el pensamiento filosófico en estado de constitución y en estado de expresión. Es lo mismo. No hay una didáctica sobre la filosofía, superpuesta a la filosofía. La filosofía, en su propia constitución, es una expresión didáctica. Esto que yo estoy haciendo aquí es filosofía. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy produciendo, y en el acto de producción se exige la comunicación. ¿De acuerdo? No recibo, no tengo opciones para el ingreso. Nadie me está, ese compañero debe estar equivocando el link, porque no tengo, digamos, solicitud de ingreso a la plataforma. Que chequeé el link. He dado a todos el ok, así que si hay alguien, claro, exacto, si hay alguien que no puede entrar es porque seguramente está equivocando el link. Bueno, ¿se entiende esto? Es interesante esta dilución, de alguna manera, de la polaridad entre continente y contenido, entre forma y contenido, entre expresión, digamos, entre el qué y el cómo, entre expresión y materia. No hay una doblez. En ese sentido, es necesaria, digamos, la palabra para que se obre el pensamiento. Siempre hay una necesidad de constituir un signo para que se obre el sentido. Y esa idea es una idea filosófica muy propia de las líneas fenomenológicas. ¿De acuerdo? O sea, se necesita la palabra para que el pensamiento se constituya. Por eso, un ejemplo bien claro, por eso es que cuando no tenemos la palabra, dudamos del pensamiento, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa, profesor? Y entonces yo digo, bueno, la verdad es no sé. No sé. Hasta que en un momento digo, ¿saben lo que me pasa? Me pasa esto. Y cuando digo me pasa esto, hago la enunciación lingüística, ¿no? Entonces, en esa enunciación encontré el pensamiento. Merleau-Ponty lo dice muy lúcidamente. El pensamiento, dice Merleau-Ponty, ahora sí, el pensamiento crece por fulguraciones, pero se apropia en la palabra. Claro. Es decir, el pensamiento crece por fulguraciones, pero se apropia en la palabra. Por eso cuando encuentro la palabra, obré el pensamiento. Y dice algo muy hermoso también. Merleau-Ponty dice, es que entre el pensamiento y la palabra no hay una relación de exterioridad. Quiere decir, la palabra no es el vestido del pensamiento, dice Merleau-Ponty. Es el cuerpo del pensamiento. Este aforismo, casi anótenlo porque casi expresa la esencia de su intención. La relación entre la palabra y el pensamiento no es una relación, digamos, de superficie.
ni es una relación de dualidades superpuestas. La palabra no es el vestido del pensamiento. La palabra es el cuerpo mismo del pensamiento. Cuando yo entiendo a la palabra como el cuerpo del pensamiento, me doy cuenta de que los pensamientos no pueden tener cualquier palabra, que siempre hay una palabra precisa. Y entonces podríamos decir que no hay sinónimos. ¿Sí? Por eso hay gente que dice, uy, es complicado para hablar. No, ¿sabés lo que pasa? Sí, es verdad. Hay gente que es complicada para hablar y hay gente que en su habladuría no dice absolutamente nada. Pero hay gente que en su hablar complejo dice cosas complejas. También no es menos cierto eso. O sea, no es lo mismo decir me siento solo a me siento desamparado. ¿Sí? Hay un peso en cada una de las palabras. Y es por eso que hay una intraductibilidad esencial siempre entre dos lenguas. Porque la palabra fat en inglés no es lo mismo que hecho en español. La palabra perra en inglés no es lo mismo que la palabra perra en español. El now, digamos, el ahora del inglés, no solo es una hora, y yo no estoy traduciendo bien el now, porque cuando alguien te dice now, no solo es ahora, sino ya, ¿me entendés? O sea, hay un aspecto imperativo en el now que no lo tenemos en el ahora. Ahora hace referencia como casi de manera neutra a un tiempo presente, supongamos, ¿no? Entonces, no se trata de reducir el pensamiento y la palabra a esto que estoy diciendo, sino de darle permiso y cabida a esta manera de entender la palabra y el pensamiento. En un movimiento al que de alguna manera creo que tenemos que pertenecer, no por obligación, sino porque es lo que está sucediendo, démonos siempre permisos interpretativos. Esto de unificar la diversidad en la unidad es un movimiento claramente de la modernidad que nosotros conservamos demasiado respetuosamente. Se enfrió Gabriela. Sí, hace frío, claro. Nosotros en la Argentina tenemos frío, chicos. Ustedes siempre son más calentitos, ¿eh? Me refiero a Colombia. Pero aquí hace frío en esta época. Bien. De hecho, yo recién, ustedes no lo vieron, pero justamente corrí una alfombra debajo de mis pies. Bien, ¿se entiende esto? O sea, la posmodernidad es el tiempo de la diversidad, de las distinciones que reconocen lo diverso, y lo diverso implica una convivialidad, no implica una exclusión. Aquí estoy haciendo, digamos, una bajada de línea, digamos, un aprovisionamiento ideológico que esclarece de alguna manera lo que nos ofrece este tiempo actual, pero también que también por contraste nos muestra en cuánto nosotros pertenecemos a la modernidad como aquel periodo que distinguía polarizando. Y los polos se excluyen, ¿sí? La distinción es una distinción polar, la de la modernidad, y esos polos se excluyen. Entonces, la polaridad trabaja prácticamente incluyendo, excluyendo, ¿no? Siempre que hay polos, hay una inclusión y una exclusión. Esta idea de dentro, fuera. Entonces, empecemos a aceptar que hay una convivialidad entre lo viviente como convivialidad posible y también en el ámbito de la intelectualidad. Pero entonces, ¿vos qué sos? Se termina de esta manera, claro, ¿sí? Se ríe Lina, porque se termina, digamos, esta definición tan demandada, tan exigida, muchas veces por la institucionalidad, muchas veces por la sociedad, muchas veces por la intelectualidad, de la definición. Pero ¿y vos qué sos? Es curioso porque en Oriente, si uno le preguntara a un chino o a un japonés, el japonés y el chino se pondrían nerviosos, porque justamente
en Oriente hay una detección de la variedad en su aspecto multiforme y por lo tanto hay una especie de convivialidad en lo mismo, por ejemplo, de lo masculino y lo femenino. Si nosotros nos ubicamos en determinado plano de comportamiento, ¿qué es, digamos, lo que se oferta en un hombre? Bueno, siempre en un hombre hay una convivialidad, y estoy hablando de un hombre en el sentido de lo masculino, en un varón, hay una convivialidad de lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Siempre la hay, digamos. De la misma manera en una mujer hay una convivialidad de lo masculino y de lo femenino. Entonces, cuando uno detecta eso desde el punto de vista de aquello con lo que se encuentra, deja de hacer una normatividad, una prescripción y una exclusión del mundo. El mundo no es como yo quiero que sea, el mundo es como es. Esta idea de que el mundo debe ser de una determinada manera también es una idea de la modernidad. O sea, la modernidad siempre fue un proyecto. Y como todo proyecto, se aplicaba sobre las cosas y formateaba las cosas según una determinada prescripción. Miren, nos corrimos del positivismo y pragmatismo, pero me parece que esto nos toca de plano, digamos, porque nosotros somos habitantes de una sociedad que todavía polariza, que todavía excluye, que todavía proyecta y atropella. ¿Cómo es Colombia? Y como sea, mi hijo, ¿no? Siempre nosotros todo el tiempo sobrevaluamos el valor de un proyecto y por lo tanto vivimos en una tarea encomendada hacia un futuro que no tenemos. Y entonces no vivimos el presente. Nosotros podríamos tener una especie de comportamiento penoso de que no tenemos la presencialidad o decir, bueno, a ver, esto no es una posibilidad. Sí, claro. Sí, claro. En vez de ponernos a lamentar que hemos perdido la presencialidad existencial, tenemos una presencialidad remota. Y no deja de habilitar un montón de otras cosas, porque en una presencialidad existencial ustedes tendrían que haber viajado, en una presencialidad existencial habría otra inversión de dinero, otra inversión de tiempo, y el potencial de esta presencialidad remota está en que si yo les tengo que mostrar un libro, me voy a biblioteca aquí atrás y les muestro el libro y citamos y avanzamos en eso. Entonces, insisto en esto de aprender a hacer un diagnóstico, a detectar las cosas en su modo de suceder y en su independencia respecto de las expectativas que nosotros tenemos, porque siempre todo un proyecto es una expectativa. Una teoría siempre es un proyecto, o dicho de otra manera, una teoría siempre es una hipótesis, o dicho de otra manera, una teoría siempre es una expectativa. Y valoramos al que tiene expectativas. Pero hay un inconformismo en, de alguna manera, el que tiene expectativa, pero también hay un egocentrismo el que tiene expectativa. ¿Saben lo que dicen los budistas de los revolucionarios? Miren qué interesante frase, ¿no? Dicen los budistas, el revolucionario es un pobre hombre que quiere cambiar el mundo porque no se anima a cambiar él. Porque dentro de las religiones se sabe que cuando vos cambias, cambias el mundo. Se trata de darse cuenta de que la plasticidad del ser humano es tan grande que cuando él muta, muta automáticamente el mundo al cual se refiere. Cuando el gusano o la oruga deviene mariposa, por una metamorfosis de su cuerpo, se le abren, por ejemplo, los colores y los aromas de los árboles. Es decir, el mundo de la oruga es un mundo completamente distinto al mundo de la mariposa. La posibilidad de metamorfosis es una posibilidad que el hombre también tiene. ¿Y de qué manera hay recursos para la metamorfosis? Bueno,
la intelectualidad es una manera de gestionar metamorfosis, pero también el ejercicio es una manera de gestionar metamorfosis. No les quepa la menor duda que también hay ejercicios que cambian justamente la intelectualidad. En toda la provisión y estrategia del Hatha Yoga hay una búsqueda del cambio del cuerpo para un cambio consecuente del intelecto, si ustedes quieren, de la conciencia. Los saberes religiosos siempre supieron que cambiando el cuerpo yo cambio la conciencia. Por eso es que se apunta a una metamorfosis inicialmente corpórea para que la conciencia se abra de otra manera. Una vez que hay una metamorfosis del cuerpo, se abre, insisto, una significación insospechada del mundo. Piensen ustedes en un niño que juega con su amiga de la infancia. ¿Sí? Un niño y una niña. Y cuando niños, ellos juegan todo el tiempo de manera variada. Muchas veces tienen juegos más femeninos, otras veces tienen juegos masculinos. Entre los juegos masculinos está la lucha. Entonces, la amiga lucha con este compañero de la infancia, así hermanos. Y entonces, realmente hay una especie de confrontación corpórea, sumamente rústica. La madre de uno y otro se enojan, no juegues tan torpe con esta nena, y incluso la madre de la nena le dice, no, pero por favor, no se revuelquen en esta lucha. Hasta un momento en el cual la niña y el niño desarrollan sexualmente. Entonces, en el momento en que el cuerpo empieza bioquímicamente a cambiar, ese cambio hormonal gestiona un cambio en el fenotipo, pero indudablemente que también ese cambio hormonal gestiona un cambio en las sensaciones. ¿Sí? Y a partir de una edad, sin que nadie prescriba nada, estos dos amigos de la infancia empiezan a tener otro tipo de relación y bastante más distante. Claro, el cuerpo de uno en el otro empieza a gestionar un montón de otras significaciones. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto nos lo muestra la biología, que cuando hay un cambio en el cuerpo, lo mismo aparece significativamente de manera distinta. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante esto, ¿no? De cómo nosotros podemos entonces trabajar la educación física desde otra perspectiva teórica, ¿no? Esto no es una maestría en educación física, pero digo, qué distinta manera era la de la educación física simplemente con un entrenamiento, una especie de alistamiento del cuerpo para que el cuerpo cumpla lo que la conciencia está dictando. La educación física generalmente, desde un punto de vista de su marco teórico, se ubica en presupuestos de modernidad. Un cuerpo al que hay que prepararlo, al que hay que entrenarlo para el cumplimiento de ideas o intenciones intelectuales. Lo que les estoy diciendo, no. El cuerpo no es que cumple solamente, por supuesto que tiene aptitudes para cumplir lo que la conciencia manda, pero muchas veces el cuerpo es el elemento a través del cual yo accedo a una significación completamente ajena. Entonces, cuando yo involucro al cuerpo en una teatralidad, es en la actuación teatral de ese cuerpo que ese cuerpo empieza a registrar las significaciones ya atemperadas, las significaciones como afecciones, como sentimientos en su propio cuerpo. Entonces un varón que hace de mujer en una obra de teatro se aproxima significativamente, pero no ideológicamente, sino sensitivamente a lo que siente una mujer. ¿Sí? Que vivimos en un tiempo en donde hay tanta violencia, porque básicamente la comprensión es simplemente una comprensión desatemperada, una comprensión anestética, una comprensión ideológica.
Y nosotros creemos que agregando más ideas vamos a terminar cambiando la mentalidad violenta de un hombre varón. No, el varón es violento porque en realidad está desafectado de lo femenino. No tiene ni idea en su cuerpo de lo que se trata la significación y la sensación femenina. Pero como veníamos de una cultura de que el varón no puede hacer de mujer, ¿no? Porque no, el varón es varón. Entonces, mira, entiende ideológicamente lo femenino, pero no siente, no rescata en su cuerpo la significación de lo femenino. Un varón, padre, va a entender a la madre cuando empiece a acunar a su hijo. Cuando empiece a acunar a su hijo, se va a dar cuenta en su propia corporeidad de la sensación de acunar, que es una sensación muchas veces y prioritariamente maternal. Esa aportación del niño le da un camino de acceso a una significación del mundo. Pero insisto en esto, y volvemos a estos dos planos, el plano ideológico y el plano gestual, no ideológicamente, porque el tema es que estamos pasados de ideas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto? Es decir, estamos pasados de ideas, estamos pasados de libros, estamos pasados de teoría. La falla no se da en el territorio de lo ideológico, se da en el territorio de las sensaciones. Se da en el territorio de la corporeidad. Sabemos mucho, pero indudablemente que eso que sabemos lo tenemos como completamente superpuesto, desanclado de nuestra corporeidad. Entonces, sabemos ideas, pero no las actuamos. Sabemos ideas, pero no las actuamos. Es necesario poner el cuerpo, entonces, para comprender. Lo cual es completamente distinto a explicar. Todo esto que estoy recorriendo es epistemología de posmodernidad. Todo esto es líneas fenomenológicas. Y no me interesa que no estén en el programa. Yo creo que son necesarias porque creo que tienen que ver con nuestra actuación cotidiana. ¿Sí? Y tienen que ver con nuestra pertenencia muchas veces completamente irrestricta y completamente acrítica a las ideas que a nosotros nos gobiernan, a las ideas que a nosotros silenciosamente nos tienen dominados. Entonces, creemos que la dificultad está hacia adelante, ¿no? Y nos aplicamos y nos dedicamos a capacitarnos y a leer libros. Y no se trata de capacitarnos y leer libros porque el hierro está en el enfoque. Es como si nosotros dijéramos que el hierro está en la dirección en la que estamos conduciéndonos. Si nosotros aceleramos esa dirección, es un camino justamente hacia el precipicio. La revisión aquí tiene que ser retrospectiva y tenemos que volver, tenemos que retomar, tenemos que retornar. Entonces es como si yo le dijera, la solución no está en la universidad, la solución está en el nivel inicial. Porque en esa zona, en la zona del nivel inicial, en la zona del cuerpo, en la zona de la práctica de la sociabilidad, en la zona de la educación física, en la zona del trato existencial, es donde nosotros podemos empezar a recuperar, en esa teatralidad de la existencia, es donde nosotros podemos empezar a recuperar ideas que tengan temperatura y no ideas que tengan nitidez. ¿Por qué ustedes no se animarían a alimentarse con el propio perro doméstico? Porque hay básicamente una teatralidad en donde hay una copertenencia que gestionó una determinada afección. ¿Por qué ese perro que ustedes tienen que es tan celoso de la seguridad y tan agresivo frente a lo foráneo no lo es con ustedes? Por afecto. Y ese afecto no es intelectual, es sensitivo. Por la misma razón ustedes no le pegan a su perro. Pero es necesario que eso se funde. No es espontáneo. El amor no es por generación espontánea. Es por roce, es por trato, es por vínculo.
El amor se gestiona. Y se gestiona en ese encastre existencial, se gestiona fenoménicamente, no en un papel dejado en un imán de la heladera, en donde se enuncia intelectualmente te quiero mucho, sino en un abrazo, en una simple mirada, en una contención, en una escucha. Todo eso que nosotros casi que desestimamos, lo importante es la bibliografía, lo importante es el conocimiento matemático, el conocimiento abstracto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tenemos un gran conocimiento abstracto de gente que implosiona sobre sí misma, que no se sostiene sobre sí misma, porque no hay una presencia del otro en vos. ¿Sí? Se trata de la presencia del otro en vos, a partir de lo cual podés erguirte y sostener. Esa presencia no es una presencia fáctica, pero sí fenoménica. Recuerdo una frase de Daisetsu Suzuki, que es quien trae a Occidente al budismo zen. Daisetsu Suzuki, como las motos. Pero Daisetsu Suzuki, explórenlo, budismo zen. Y él recuerda una relación afectiva en donde dice, bueno, nos queríamos lo suficiente como para no decirlo. Es verdad. Supervaluamos la enunciación, la simbolización, la representación, la signicidad. Por eso estamos tan desesperados todas y todes y todes y tutis y qué sé yo. Y no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Perdemos de vista de que en realidad el mundo no se resuelve en esa enunciación, el mundo se resuelve en el trato. ¿Sí? El mundo se resuelve en el trato. Ay, tutis y todes y totis y tunis, siempre nos va a faltar a alguien fuera. Tenemos que darnos cuenta de que no tiene que ver entonces con la representación, sino que tiene que ver con lo performático, cómo actuamos nosotros. Estos encuentros están cargados de respeto. Trabajo así con mis alumnos de Bellas Artes. Nos amamos por sobre todas las cosas. No pierdo tiempo en una enunciación minuciosamente distintiva que sería interminable. Todos sabemos que detrás de cada enunciación hay mucho más que lo que estamos indicando. Pero no pretendo capturarlos, solo los señalo. Nada más. Cuando estamos todas y todos, ¿qué es? ¿Todas o todos? Terminémosla, por favor. El cambio no es en la palabra, menos en la palabra representativa, sí en la palabra como música en todo caso. Y entonces el cambio que necesitamos, un cambio gestual, no un cambio ideológico. ¿Desde dónde construyo el discurso? Ahí yo enunciaré que la diferencia no me molesta y que es más, yo a la diferencia la necesito. Necesito la diferencia. Si no entiendo que necesito la diferencia, no hay ningún tipo de posibilidad de transformación. El diferente es un otro que además es mi enemigo. Necesito la diferencia. No desaparezcas Colombia en su diversidad. Es más, desaparecería Colombia si Colombia se unificara. Pero en realidad es un discurso político, es decir, basado incluso en la cuestión del poder, esto de querer unificar. Si Argentina se unificara, o sea, en Argentina se pide la unificación, no, en realidad es lo capitalino lo que pide la unificación, porque si Argentina se legitima en su diversidad, Capital Federal pierde su dominio y por lo tanto perdería gran parte de su identidad. ¿Sí? Capital Federal nos nomina a nosotros como los del interior. No somos los del interior, también el interior es diverso y disperso. Argentina es verdaderamente un país de diversos. Es una Europa diversa, dispersa, y esa es su riqueza y esa también es su identidad. En cambio, entramos en una polaridad que genera un díptico. ¿Sos del interior o sos de capital?
no es grave que en lo capitalino nos adjudique esa identidad, sino que nosotros la adoptemos, es decir, que nosotros también nos pensemos como los del interior en toda esa unidad, porque eso implica eludir la diversidad de lo contiguo. ¿O acaso es igual Formosa que Mendoza, Mendoza que Neuquén, Neuquén que Córdoba, Córdoba que Santa Fe? No hay igualdad entre Ríos que Catamarca, ¿no? Entonces, a nosotros nos viene ideológicamente este mandato de que queremos y tenemos que transformar. ¿Y qué tal si alguna vez probamos con dejarnos a nosotros mismos tal como somos? ¿No? Dejarnos tal como somos. Legitimar lo que de hecho se ha venido constituyendo. Porque lo que se viene constituyendo gestiona un ducto y una vía absolutamente natural, como el sistema venoso, cuando le quitas una vena, se reacomoda. ¿Cómo? ¿Por prescripción médica? No solo se reacomoda. Todo va buscando su equilibrio, su apertura, su recorrido, su dinámica. Pero lo busca sin una prescripción externa, espontáneamente. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no deja de ser una creencia esta pertenencia a un fundamento que proyecta un determinado plan según el cual y dentro del cual nosotros tenemos que entrar. Un proyecto de país. Somos lo que somos. Grecia era justamente una especie de dispersión dispuesta en una unidad lingüística. Y punto. Miren, si ustedes quieren ver o pensar la Grecia antigua, tal vez tengan que pensar en Italia, en donde no se ha podido unificar la lengua. Mussolini intentó unificar la diversidad de Italia en una sola lengua. No lo logró y no lo va a lograr. Miren que es pequeña Italia y aún así se mantiene en su diversidad concordante. La riqueza es eso. ¿Sí? Se puede vivir en unidad, pero esa idea de un nacionalismo, de una pertenencia, de una unidad del Estado puro, es simplemente una enunciación de pizarra o una enunciación de laboratorio. Y por lo tanto, una construcción paralela. ¿Sí? Tengan en cuenta, y cierro esto, que la posmodernidad se construye justamente haciendo una crítica disolutoria de esta idea de fundamento ideológico, la patria, la revolución, la igualdad, la razón, porque este fundamento ideológico tan absolutamente puro, tan completamente proyectado, no solo fue extrahumano y suprahumano, sino también inhumano. ¿Sí? Independientemente de si lo que buscas es la raza pura o la revolución pura o la libertad pura, en nombre de la libertad pura, no te quepa la menor duda de que muchas gentes van a perder la libertad e incluso la posibilidad de la libertad, es decir, van a perder la vida. Entonces, no se trata de pensar que hay fundamentos buenos y fundamentos malos. Todo fundamento es imperante, es prescriptivo, es normativo y por lo tanto es fuertemente destituyente del hombre existencialmente hablando. Esa destitución puede ser exclusión, puede ser devaluación o puede ser aniquilación. No importa que te devalúen, no importa que te excluyan, no importa. Básicamente es justamente la depreciación. Entonces, entrar a la posmodernidad es darse cuenta de que todo fundamento surge de la existencia y que por lo tanto no merece escribirse con mayúscula y prescribirse sobre los existentes. Todo fundamento es simplemente una hipótesis, una variante, una alternativa de vida. Tomémoslo de esa manera, no como una prescripción dentro de la cual tienen que entrar todos. Es una oportunidad. No una obligatoriedad, como nos lo hizo pensar la modernidad.
¿Sí? Es justamente en la traición, digamos, de la Malinche que se instituye un mundo nuevo. No vamos a entrar en detalles, pero la hibridación es la condición natural de cualquier identidad. Pero también tengan en cuenta que una identidad que se autoafirma es una identidad muerta. Una identidad que se autoafirma es una identidad superpuesta y se transforma en una alternativa muy llamativa y turística, pero de ninguna manera vital. Porque esos jóvenes que bailan una danza azteca para los turistas alemanes cobran en euro y una vez que cobran en euro se van a McDonald's y clavan un Big Mac. Y probablemente si algún azteca de aquellos antiguos renaciera y viera esa danza, diría, ¿y por qué ustedes danzan de esa manera? A lo que los contemporáneos dirían, porque ustedes danzaban de esa manera. Sí, nosotros danzábamos de esa manera, pero si nosotros hubiésemos vivido en el siglo XX-XXI, danzaríamos como Michael Jackson, no así. De la misma manera que el gaucho argentino, si viviera en este tiempo, no utilizaría una pava, sino que utilizaría termo. Y no utilizaría las botas de potro, sino que utilizaría zapatillas Adidas. ¿Por qué el gaucho utilizaba la bota de potro? Porque tecnológicamente la bota de potro era una bota hecha artesanalmente con el cuero de los animales, generalmente de los vacunos, era, digamos, la vanguardia tecnológica de ese tiempo. Entonces, pertenecer a lo azteca es ser mexica, pertenecer a lo azteca mirándolo, tratando de repetir un mundo que ya no está, no tiene ningún tipo de sentido. No les quepa la menor duda de que vive lo azteca en todo México. Quienes seguimos el boxeo mexicano sabemos cuánto de azteca hay en cada boxeador mexicano. La mejor manera de conservar es justamente evolucionar. Solo en esa evolución materializo, digamos, mi pasado en tiempo presente. Y continúo. Y continúo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a esto que yo les mencioné. La modernidad muy fuertemente intelectual, altamente matematizante, solo concibe la identidad en términos matemáticos. Es decir, A es A. En biología eso no se da. No les quepa la menor duda que hay de la oruga en la mariposa. Solo que reformulada, sí, claro. No les quepa la menor duda. Hay de, indudablemente que hay de lo italiano en todo rosarino. Yo soy de origen cordobés, biológico, pero me he formado en Rosario, me siento completamente santafesino y fuertemente rosarino, y nosotros nos tragamos las heces como todos los italianos. No pronunciamos las heces al final. Tiene que ver con nuestra pertenencia a un horizonte o a un antecedente que es claramente italiano. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos de pensar tanto en nosotros, dejemos de reflexionar. Recupero aquí y cierro con esto, ya dije varias veces cierro y en realidad no cierro, pero la frase de un viejo amigo, lamentablemente fallecido, el doctor Vasconi, a lo mejor algunos, si son de Rosario, lo han conocido, al doctor Rubén Vasconi, y él alguna vez en las clases de antropología filosófica recuperó esta idea y es una idea muy fenomenológica y yo la aplico todo el tiempo. Él me dijo alguna vez, si querés saber quién sos, y lo refirió a todo el auditorio, y ustedes quieren saber quiénes son cada uno, no se sienten en un sillón a reflexionar y a pensar quiénes son ideológicamente, como lo habría prescripto René Descartes. Él dijo, solo hagan un raconto, solo hagan una memoria de lo que han venido haciendo. Eso que han venido haciendo deja una huella en el mundo, es una huella en el mundo que uno puede recuperar. Lo que has venido haciendo es un registro o te permite un registro y una identificación de quién sos.
Es decir, ¿no sabes qué carrera elegir? Pues bien, fíjate cuando vas a un determinado lugar, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que eliges ver? ¿Te vas a un cinematógrafo? ¿Te vas a una biblioteca? Cuando entras a una biblioteca o a una librería, ¿qué libros buscas? ¿Libros de literatura, libros de ciencia ficción, libros de tecnología? ¿Qué te llama la atención? ¿La ropa o acaso te acercas a una ferretería? Pues bien, uno tiene una marca en el mundo. Esa marca es justamente una marca sensitiva. Seguramente elegir en favor de esa historia es de alguna manera ser concordante con alguien que ha vivido, no con alguien que ha pensado. Cuando tomes la decisión, seguramente va a haber un encastre, una concordancia entre la idea y el cuerpo. Es una idea genial esta, ¿eh? Es una idea genial, porque muchas veces nosotros reflexionamos y no paramos. Claro, da la sensación de que hacemos lo que no alcanza. Mucho, pero de lo que no alcanza. Sería el pensamiento algo así como tratar de tomar sopa con un tenedor. El yerro no está en que nosotros no sabemos hacerlo. El yerro está en que hemos equivocado el instrumento. Y muchas veces para saber de los otros y saber de nosotros, lo que tenemos que hacer es acertar el instrumento. No pensar desde la bibliografía, sino hacer concordar nuestro cuerpo. Una cosa es comprender y otra cosa es explicar. La explicación tiene que ver con remitir a alguien a una idea. La comprensión tiene que ver con rescatar la sensación del otro en el propio cuerpo. Ahí entonces hay una verdadera empatía que genera simpatía. ¿Sí? La palabra empatía viene del griego empatos, ¿no? El prefijo en griego significa al interior del mismo padecimiento. Miren qué lúcidos. Entonces, solo cuando padeces el mismo padecimiento tienes simpatía, ¿no? Tienes simpatía. El prefijo sin significa con, ¿no? Entonces, hay una concordancia. Luego lo que pienses se da, digamos, en contigüidad por añadidura. Es el camino, es la peregrinación lo que nos genera la empatía y entonces yo me siento como el otro y surge de alguna manera la hermandad, la concordancia, la colaboración. ¿Que lo genera qué? La colaboración. La montaña es la que hace que un alpinista colabore con el otro alpinista. La peregrinación es la que hace que los caminantes se reúnan. En cambio, si tenemos mundos paralelos existencialmente, pues claro que es difícil que alguien comprenda la pobreza si viaja en avión y el otro anda en bicicleta. Claro que se hace difícil en un mundo de polaridad y que un hombre citadino comprenda a un hombre campeano. Claro que es difícil a alguien que todo el día pisa pavimento que comprenda a alguien que todo el día pisa tierra. Entonces, en primera instancia, tratemos de no meter en bolsa, porque siempre todo proyecto es justamente una gran bolsa en donde las diferencias y sobre todo los diferentes pasan a ser cancelados. Por eso es que les hablaba a ustedes de la inhumanidad de ese proyecto, en el sentido de que atenta contra el hombre, pero ese hombre del que hablaba Miguel de Unamuno, ese hombre de carne y hueso, este hombre que somos cada uno nosotros. Esto también arma una prescripción. No vamos a cambiar el mundo por un proyecto revolucionario. El mundo se cambia desde cada quien y desde cada cual, desde su propia zona de influencia. No me cabe la menor duda de que nosotros generamos una gran metamorfosis, los docentes, pero tengamos en cuenta de que no somos aquellos que hacemos sobrevuelo. Estamos en la contigüidad, estamos siempre en la proximidad.
probablemente generemos gran cantidad de transformaciones que nosotros no veremos. Es decir, es el destino del docente no ver la metamorfosis que gestiona. Yo a veces digo que los docentes somos como, en el horizonte del judeocristianismo, como Moisés, que llevó al pueblo a la tierra prometida, pero jamás pisó la tierra prometida. Aún así, yo creo que nosotros tenemos la enorme oportunidad de generar gran cantidad de transformaciones. ¿Cada quien dónde? En su aula, con sus eventuales alumnos. Allí. Pero el ministerio, miren, es tan precario, es tan obsoleto y es tan eficaz siempre cualquier prescripción ministerial que con que vos le cumplas con la página, le entregás la planificación y después debajo de la planificación vas a poder hacer el jardín que vos quieras. Es así. Ministerio en general no lee, si lee no entiende y si entiende no le importa. ¿Sí? Porque básicamente lo que quiere ministerio es seguir siendo ministerio y seguir administrando. Aunque administre la nada, hay un sueldo detrás y hay un ministro detrás. Perdón si alguien es ministro, pero de alguna manera es la estructura a la que en cierto sentido nos debemos. Y básicamente lo importante es que nosotros no le generemos problemas. Pues bien, entonces, aquí somos kantianos. Kant estaba en contra de la revolución, porque él decía que la revolución iba a ser de unos pocos y que esos pocos iban a superponer su proyecto sobre unos muchos que no estaban a la altura de las circunstancias. Entonces él apostaba ¿a qué? A la educación. Exacto. Cuando se produzca la metamorfosis, se va a producir de abajo hacia afuera y ya no se puede detener más. Esa metamorfosis, aunque suene raro, ya se desencadenó, porque el permiso que tenemos a la diversidad y el permiso que tenemos tecnológicamente a la dispersión nos lo dio la tecnología. Por lo tanto, será cuestión de tiempo y el díptico capital interior en la Argentina desaparecerá. No soy un profeta, veo el movimiento, O sea, muchas veces se considera a un profeta alguien que inventa. No hay una profecía, digo. Es lo que estoy detectando. A ver, en la década del 80 todo el mundo quería vivir en el centro de Rosario. En la década del 90 empezó cada vez menos, hasta que en el 2000 prácticamente la gente está en una especie de diáspora y vive en la periferia de la ciudad de Rosario. Y va a trabajar a Rosario. Pero este es el movimiento del mundo. La gente va a trabajar a París y sale de París. La gente va a trabajar a Barcelona y sale de Barcelona. O sea, es el proceso de descentramiento que nos lo habilita esta comunicación absolutamente horizontal y no sistemática. Tenemos una tecnología que nos permite una comunicación en red. ¿Sí? No tenemos una especie de centralización de la información. El sistema como, digamos, como lazo vinculante ha desaparecido. La tecnología a nosotros nos ha dado un permiso de ser completamente distinto. Así como la imprenta dio un permiso de ser a cada individuo sujeto, ¿sí? Porque ¿de quién era la intelectualidad antes de la imprenta? De unos pocos, los que tenían acceso a la bibliografía y los que a su vez manejaban el griego y el latín. Muy bien, la imprenta dispuso obras para muchos en las lenguas de muchos. Entonces, una vez que el hombre accede a un conocimiento desde su propia posibilidad, se transforma en sujeto. ¿Qué significa ser sujeto? Está a cargo de sí mismo. Entonces, la imprenta inventó el hombre moderno. Estos hombres que somos nosotros, cada uno lee y tiene su propia opinión, y ustedes dicen, Candelero está equivocado, y me parece perfecto, simplemente tiro una hipótesis para ver si esto, digamos, abre un camino de lectura posible a la realidad y nada más. No hay ninguna expectativa de que armemos ningún partido de nada. ¿De acuerdo? Pero, digamos, ese permiso de la independencia y de la libertad de opinión lo generó la imprenta. Bueno, el permiso de inventarse mundos simultáneos y diversos lo generó justamente esta tecnología, que es una tecnología en red y que habilita a que cada quien vaya encontrando su propio mundo singular. Nace
inevitablemente un mundo distinto dentro del cual queda incluido la política. Esto para todos aquellos que creen que el mundo evoluciona por una cuestión económica o que el mundo evoluciona por una cuestión política o por una cuestión sanitaria en estos momentos. No, el mundo evoluciona también y prioritariamente a partir de aquello que el mundo va inventando. Entonces, este invento de una tecnología en red, indudablemente a nosotros, los seres humanos, nos ha cambiado completamente. Creo que esto, todos los que tenemos hijos, lo hemos chequeado, ¿no? O sea, hay un cambio generacional, pero no en lo que les ocupa, sino en la manera de relacionarse con aquello que les interesa. Podemos estar interesados en lo mismo, pero el interés de ellos en relación a lo mismo que nos interesa a nosotros es un interés completamente distinto. La manera de acceder y la manera de proceder en relación a las problemáticas es distinta. La manera de resolver los mismos problemas del mundo es completamente distinta. Y esto, ¿qué pasa? No se para. Es imposible. No se lo puede parar. Digo esto porque también es una categoría moderna la de este egocentrismo que nos hace pensar que, ¿y si para mí no? Pero yo rechazo la tecnología. Que yo rechace la tecnología frena el mundo tecnológico. Supongamos que alguien haya dicho, yo no quiero leer en alemán, no quiero leer en italiano, quiero seguir leyendo en latín. Bueno, como dicen los chicos en la Argentina, ¿cuál hay? Es una expresión muy frecuente. ¿Cuál hay? No, diciendo, sí, ¿qué problema hay? ¿Sí? Que yo no me haya plegado, supongamos que alguien haya dicho, los ferrocarriles en el mundo no me interesan, yo sigo andando a caballo. ¿Detuvo el progreso que el ferrocarril en el siglo XX generó en todo Occidente? No, definitivamente no. Digo porque en el ámbito del arte se da muchas veces esta siguiente afirmación. Profesor, usted habla de la importancia de los Beatles o la importancia de Bach o de la importancia de Queen, etcétera, etcétera. Pero a mí nunca me gustó. ¿Y vos crees que el mundo se resuelve en vos? Sí. No importa eso, no importa cada quien individualmente. Un perro que no creía en los trenes fue atropellado por los trenes. O sea, no le quita poder al tren porque el perro no cree en el tren. Dice, yo ni siquiera le ladro a los trenes. Bueno, no le ladres, no hay ningún problema. Desestímalo y algún día ese perro, de tanto desestimar a los trenes, termina atropellado por los trenes. Es una especie de invento para que nos demos cuenta de que los cambios son siempre sucesos que exceden la voluntad y el entendimiento individual. E incluso la voluntad y el entendimiento comunitario. Muchas veces nos vemos envueltos en procesos que son metamorfóticos, más allá de lo que podemos entender. Este revolcón, casi nos da la sensación de que estamos en una playa y una ola a nosotros, ¿sí?, nos arrolló y no sabemos dónde está el piso, dónde está el cielo, ¿no? ¿Vieron en ese momento? El coronavirus a nosotros nos gestiona esto. ¿Cómo vamos a salir? Sin duda que esto va a generar una metamorfosis. Y no está en nuestra, digamos, aptitud, en nuestro potencial, decidir qué hacer. Esto es mayor que lo que nosotros podemos decidir o incluso, como decía, no solo decidir, sino también prever. Bienvenidos a la posmodernidad, es bienvenidos al realismo metafísico, que sostendría que hay un mundo por fuera de lo que somos mayor respecto de aquellos que estamos en él, ¿no? O sea, este es el realismo. Fíjense que Occidente estaba enfocado en llegar a Marte, las galaxias, lo más pequeño y más antiguo del mundo viene a decir, aquí estoy presente, señores, a ver qué van a hacer conmigo. Entonces, la perforación de la subjetividad, fíjense como toda la capsularidad que la tecnología y por el otro lado el entendimiento siempre tiende a generarnos, se ve vulnerado por algo absolutamente insignificante, completamente minúsculo. También esto es una voz que a Occidente le dice, no solo es transformatorio lo que es majestuoso o monumental.
¿no? Nos da la sensación de que lo que es monumental, ¿no? Lo que es grandioso, lo que es macroscópico, es lo que nos interesa. Bueno, algo tan microscópico, ¿sí? Sin embargo, sabe tener la potencialidad metamorfótica que los hombres no habían sabido tener. O sea, es la revolución, de alguna manera, del coronavirus. Yo no lo llamaría revolución, yo diría la destitución del coronavirus. El hombre, en su creencia acerca de sí mismo, se ha visto destituido. Tenemos siempre una creencia, tenemos como un pensamiento acerca de nosotros mismos. Bueno, el coronavirus tiró por tierra todo lo que pensábamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, todos los saberes que teníamos establecidos, que nos conferían seguridad, que nos daban una determinada regla de juego, había que parecerse a esto, ¿sí? Había que invertir en básicamente turismo, ¿no? Había que invertir en esto otro. De repente, bueno, todos esos lugares comunes tan absolutamente autolegitimados e incontestables se vieron reformulados. ¿Cómo vamos a salir de esto? No lo sé. Mi abuelo solía decir, cuando yo le preguntaba, abuelo, mañana va a llover, y él solía decirme, no sé, mañana te digo. Bueno, estamos en esa posición, curiosamente, ¿no? Tenemos que esperar el mañana. Y mientras tanto, bueno, dinamizarnos. No utilizo la palabra revolución porque siempre la palabra revolución viene de la astronomía. La palabra revolución viene de la astronomía y hacía referencia a un giro justamente en donde algo salía y volvía al mismo lugar. Por lo tanto, casi yo opondría un movimiento revolucionario a un movimiento metamorfótico, porque en la metamorfosis hay una resignificación del pasado, y mientras que en la revolución hay un retorno al pasado, en donde lo que cambia es un puesto o una terminal o un polo, pero definitivamente lo que se conserva es el tipo de movimiento. O sea, la revolución es circular y en ese sentido autotrópica. Por eso requiere, digamos, la dualidad. Y ustedes dirán, ¿por qué llega? Miren, les voy a contar algo, es casi una infidencia, digamos, porque lo he pensado muchas veces. ¿Por qué la modernidad se ha establecido tan fuertemente y nos cuesta romper un pensamiento que todo el tiempo distingue polarizando, una polaridad que genera movilidad, pero que es restituyente, ¿no? Que se va autorrestituyendo todo el tiempo. Alguna vez dijimos que sería de la derecha sin la izquierda y de la izquierda sin la derecha, ¿no? Se van definiendo la una contra la otra. Bueno, ¿saben qué? Konrad Lorenz, que era biólogo, de alguna manera me dio la punta para esto. La simplicidad, chicas y chicos. La simplicidad. Es tan simple pensar bajo un díptico, digamos, polar, aunque sea un pleonasmo, una redundancia, ¿no? Es tan simple pensar o es esto o esto otro, o es esto o esto otro, o aquello o esto otro, ¿no? O sea, el díptico es una simplificación extrema de toda la complejidad. Y entonces, como entendemos algo, nos da la sensación de que estamos a cargo. Pero muchas veces, ¿dónde está la trampa? Que la simplificación extrema de algo es la ilusión de esa misma realidad. Es decir, si yo la simplifico tanto a Lina, supongamos que digo Lina porque la tengo aquí adelante a Lina, a María y a Paola. Las tengo ahí adelante en la pantalla, así que van a ser las más referidas, y a Claudia también ahí. Digo, supongamos que yo la simplifico tanto, y cuando hago una simplificación tan grande de Lina, y Lina se va a dar vuelta, mira a todos ustedes y le dicen, sí, saben, está bien, Candelero me pensó, pero esa no soy yo. Claro, se dan cuenta, el mundo es así, y entonces en ese sentido el arte tiene mucho, el arte, la literatura, la pintura, la música, tiene mucho para agregar, ¿no? Es como que entre la vida y el arte hay una muy fuerte concordancia.
y tan rico y variado y generoso y multidimensional es el arte como la vida. O sea, acostumbrémonos a tener siempre esa suerte de prudencia frente a lo excesiva que es la vida y el arte. Entonces, la ciencia hoy día en posmodernidad giró hacia el arte y giró hacia la vida. Así como yo les hablé de la ciencia moderna, que fue una ciencia cientificista, digamos, una ciencia que se autoproclamó como el conocimiento exclusivo y o prioritario, al menos un conocimiento prioritario, medida patrón de todos los otros conocimientos. Es decir, todos los saberes en la modernidad giraron hacia la ciencia, el arte giró hacia la ciencia, la filosofía giró hacia la ciencia, la tecnología giró hacia la ciencia. Y eso es el positivismo, ¿no? Cuando yo les decía que el arte, por ejemplo, está pensado como instrumento de la ciencia. Así como todos los saberes en su variedad giraron hacia la ciencia en la modernidad, la ciencia en la posmodernidad giró hacia el arte. Por eso es que la ciencia hoy día se presenta mucho más insegura, mucho más tentativa. Y por eso es que a todos aquellos que vienen de la matriz epistémica de la modernidad les hace tanto ruido que la ciencia hoy día, voy a utilizar una expresión vulgar, no dé pie con bola. ¿Sí? No dé pie con bola. La ciencia muestra aquí en su accionar toda su precariedad. En la Argentina se toman decisiones, las decisiones están fundamentadas en la medicina y dentro de la medicina en la especialidad de infectología, y uno se da cuenta de que hay un chapoteo y a la gente le desespera mucho esto, es que justamente estamos en un tiempo en donde eso se nota y se monitorea. Ahora, tengan en cuenta que venimos de un tiempo en donde lo que decía un médico y un infectólogo en relación a cuestiones infecciosas era una palabra santa. Hoy día ellos mismos se dan cuenta y colapsan probablemente porque no se dan cuenta que están inmersos en un mundo en donde ellos resultan epistemológicamente discordantes. De la misma manera que Freud fue discordante con la epistemología de la modernidad, es decir, la epistemología positivista de la modernidad del siglo XIX, hoy día pasa exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, es como que hay una precarización del conocimiento y el científico no sabe cómo posicionarse, y muchas veces los periodistas no saben cómo posicionarse frente a esta incertidumbre que está en el corazón mismo del conocimiento científico. ¿Se dan cuenta? Entonces, insisto en esto que les permite una especie de orientación general para la lectura de todo lo posmoderno. La modernidad, insisto, plantea un giro de todos los saberes hacia la ciencia, y una ciencia que tiene un reglamento que es, podríamos decir, absolutamente riguroso, en donde la palabra clave es fundamento, la palabra clave es verdad, la palabra clave es certeza. Hoy día la palabra clave es justamente desfundamento y la verdad ya no se entiende como certeza. Entonces hay una gran multiplicación de los procedimientos, pero todo sobre el presupuesto metafísico de que no es que el hombre en sus teorizaciones llega a la esencia de la realidad, sino que las teorizaciones son solo intentos de decodificar el comportamiento de la realidad. Fíjense que esto es el cambio epistémico entre modernidad y posmodernidad. Las teorías no son la esencia de lo real. Galileo tiene la expresión esa aforística que es muy ejemplar, cuando Galileo dice, la naturaleza está cifrada matemáticamente. Como yo dijera, la ciencia
tiene la aptitud de encontrar la naturaleza del mundo, la esencia del mundo, de codificar científicamente el mundo, es entrar en la intimidad del mundo. El mundo puede ser transcripto, digamos, en fórmulas. Podemos encontrar la fórmula del mundo. Y por lo tanto, encontrar la fórmula del mundo, diría la modernidad, es encontrar el control del comportamiento del mundo. Estamos en control del mundo. Bueno, ¿quién vio el coronavirus, el COVID-19? ¿Sí? Podemos siempre entonces estar a cargo del mundo y por lo tanto podemos precavernos del mundo, podemos anticiparnos del mundo. Esta idea empezó a cambiar en el siglo XIX y en el siglo XX. En cada una de las áreas del saber apareció, digamos, la imprevisibilidad, la precariedad, la incerteza. Pensemos, si hay alguien de física, en el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? En el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pensemos en el cubismo, cómo se rompe en el cubismo, en el terreno del arte, la perspectiva única que había dispuesto el Renacimiento. ¿Sí? Fíjense cómo hay una fundación ahí. La idea de una perspectiva única es propia de la ciencia moderna y curiosamente la ciencia moderna, ¿de dónde la rescata? Justamente del territorio del arte. O sea, quien determina la epistemología de la modernidad es el arte renacentista. Da Vinci dice la pintura es una cosa mental y es la aplicación de una perspectiva a todo lo que hay. Una perspectiva que es visual, una perspectiva que es única, una perspectiva que es lineal. Perspectiva única, lineal y visual, bueno, esa es la ciencia moderna, chicas. Esa es la ciencia moderna, chicos. ¿Sí? Perspectiva única, lineal y visual. El cubismo es la ruptura de eso, ¿sí? Las vanguardias en sí mismas. El siglo XIX-XX se dedica a construir vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Rupturas acerca de las perspectivas, o sea, aparece un poliperspectivismo, un multiperspectivismo. Ese multiperspectivismo también llegó a la ciencia y por eso es que aparecen nuevas ciencias. ¿Qué son las nuevas ciencias? Nuevas perspectivas sobre viejas realidades. O no apareció la neurobiología, o no aparecieron las ciencias cognitivas que agrupan semiótica, lingüística, cibernética, etología, etcétera, etcétera. ¿Por qué surgen nuevas ciencias? ¿Qué son? Nuevas teorías, nuevas perspectivas sobre viejas realidades. Y seguirán apareciendo, indudablemente, nuevas perspectivas. No es nuevas preguntas, claro, seguro. Nuevas preguntas, sí, claro, indudablemente. Ni hablar. Nuevas preguntas, nuevos aspectos. Entonces, ustedes me dirán, ¿eso es lo que está escolarizado? De ninguna manera. No está escolarizado eso. Por eso es que nos damos cuenta de que estamos siendo obsoletos escolásticamente. La escolástica atrasa. Seguimos enseñando a Darwin como, digamos, lo último de la biología, como si Darwin hubiese escrito la última nota, el último ensayo sobre la biología. Estamos hablando de un biólogo del siglo XIX y todos los biólogos del siglo XX y todos los biólogos de la contemporaneidad. Creo que tenemos que romper el manual, que es el representante de la escolástica conservadora, y empezar a enseñar a través de ensayos, que es la superficie de lo que se está pensando. Rompamos Santillana, ¿sí? Rompamos Capeluz, Aike, se ríen algunos, son las editoriales que generan manuales escolásticos en la Argentina, ¿no? Se terminó la idea de un manual. Podemos empezar a enseñar filosofía a partir de pequeños ensayos de filosofía, porque la idea de armar un sistema filosófico es una idea que ha caducado hace muchos años, yo le diría siglos. Entonces, dejemos de preguntar ¿de qué partido sos? ¿Sí? Porque es el correlato en el ámbito de lo político, ¿no? En el ámbito de lo político. Ahora, claro, una vez que vos te
te gremializás, gremio debe venir de Grey, supongo, la idea de pertenecer a una comunidad, estás protegido, pero no deja de ser un mundo paralelo. Animémonos a la intemperie, larguémonos en el ensayo, porque este chico al que le enseñamos física de poleas y palancas ya habita artefactos informáticos, entonces mínimamente enseñémosle en física que es un escáner, porque el chico mira televisión. Pero es difícil. El chico no te preguntó si es difícil. A ver, lo que era difícil de entender en el siglo V a.C. era el concepto, y para nosotros el concepto es lo más básico, lo más fácil, lo más sencillo de entender. Dentro de 200 años la física cuántica va a ser una pavada. ¿O no creen que fue difícil de entender para un hombre del siglo XVII la mecánica newtoniana? Y sí, claro que era difícil. Pero a medida que lo vamos transitando se va naturalizando y nos vamos abriendo. La inteligencia no es digamos, una estructura establecida. Hay una plasticidad en la inteligencia. Hay una plasticidad. ¿Qué te ha hecho pensar de que no podemos seguir aprendiendo? Hoy día hay estudios en neurobiología que trabajan sobre la estimulación de ciertas partes del cerebro para generar aptitudes. Y nosotros venimos de la idea de que, no, un idioma nuevo no lo podemos aprender si no es antes de los 40 años. Borges estudiaba a punto de morirse prácticamente, estaba estudiando idiomas nuevos. Pero tiene que ver con, sí, se dan cuenta, tal vez el más avanzado, Paola, el más avanzado de los argentinos que nosotros lo tenemos enterrados en Ginebra, ¿no? Alguien que no entendimos nunca de alguna manera, lo que en cierto sentido ahora estamos llegando a lo que de alguna manera se había diagnosticado. Recuerdo Borges solía decir que el argentino es un europeo en el exilio. Por H, por B, por te guste o no te guste, hay mucho de eso en el argentino. O sea, el 90% de los argentinos tiene ascendientes que se han bajado de los barcos. Bien, no vamos a entrar en ese tema, pero sí es importante que nos demos cuenta que hay una cientificidad que ha cambiado en su estatuto, ¿sí? Entonces, esto de digamos, una cientificidad convergente ya no se da más. La cientificidad hoy día es divergente. Tanto la escolástica investigativa como la escolástica educativa no se hacen eco de eso. Es por eso que, bien lo plantea Thomas Kuhn, que ustedes lo tienen entre la bibliografía, los cambios evolutivos se dan por cambios generacionales. Es decir, cuando de alguna manera nosotros, los viejos modernos, nos muramos, los nuevos jóvenes, ellos van a naturalizar lo que para nosotros es una vanguardia. Nosotros tenemos enfrente lo que para ellos es, digamos, su propia corporeidad. ¿De acuerdo? Pero es importante entender esto como, de alguna manera, dibujo, como modelo para entender el movimiento de la cientificidad contemporánea. Insisto, le dije la modernidad, todos los saberes giraron hacia la ciencia. En la posmodernidad, la ciencia giró hacia todos esos saberes periféricos. Giró hacia el arte, pero también créanme que giró hacia la religión. ¿Sí? Fíjense que la ciencia se diversifica acá. Miren, Gregory Bateson, por ejemplo, ustedes tienen un texto de Gregory Bateson que yo les recomendé. Está entre la bibliografía disponible. Gregory Bateson, él se reunía todos los años en Lindisfarne, en una isla en Gran Bretaña, y solía tener entrevistas con monjes. Con monjes. De hecho, por ejemplo, Francisco Varela, que era uno de los interlocutores de Gregory Bateson, tiene un texto con el Dalai Lama. Ese texto lo tengo. Si alguien lo quiere, lo puedo buscar y se los giro. Y Francisco Varela fue un biólogo chileno, contemporáneo y coautor de la idea de autopoiesis de Humberto Maturana. Varela y Maturana trabajan en una biología cognitiva, o sea que hay como una biología epistemológica en ellos, y Francisco Varela tiene un texto con el Dalai Lama, pero ¿dónde está la nueva perspectiva posmoderna? En que no es que Varela se acerca al Dalai Lama para explicarlo,
se acerca para consultarle, es decir, para fecundar su propia biología. ¿Sí? Ese es el cambio epistémico. Hoy día la ciencia se acerca al niño no para estudiarlo, sino para preguntarle cómo es el conocimiento del niño. La etología recupera la percepción como zona en la cual luego se constituye el conocimiento abstracto y teórico. ¿Sí? Entonces, estudiar, Lorenz lo decía explícitamente, Konrad Lorenz es uno de los, digamos, ¿cómo decir?, de los creadores, de los fundadores, de los amplificadores también de la etología como tipo de biología, no como un área de la biología, sino como una nueva manera de plantear el conocimiento biológico. Él estudiaba los animales y tendía a estudiarlos en sus condiciones naturales. Entonces muchas veces le imputaban de antropomorfismo. Y él decía, no es que yo le constituyo, digamos, caracteres humanos a los animales. Antes bien, lo que trato de hacer es recuperar cuánto de animal tienen nuestros comportamientos humanos. ¿Sí? Es decir, yo me he dado cuenta de que estudiando los animales, en cierto sentido, de manera libre, vital, existencial y microscópica, me doy cuenta de que hay gran cantidad de comportamientos animales que el hombre los sigue replicando. Pero estoy interesado en el hombre, a través del animal hacia el hombre. Entonces no voy a estudiar desde el hombre al animal, sino que estudio al hombre a partir del animal, porque conservamos gran cantidad de comportamientos que son fuertemente animales. Hay un texto de Lorenz que es fuertemente encantador, se llama Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Acérquense a Lorenz, porque es un entusiasta. Si yo hubiese conocido a Lorenz a los 17 años, me hubiese hecho biólogo, sin duda. Sin duda sería biólogo. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Está traducido al español por Editorial Tusquets. A lo mejor en Mercado Libre lo pueden llegar a conseguir, ¿no? Y ahí él cuenta esta maravillosa anécdota. Bueno, a todo esto, el esquema positivismo, pragmatismo ha quedado desplazado, pero no me importa, digamos. Creo que el encuentro fue lo suficientemente jugoso, la bibliografía ustedes después la transitarán y quedamos siempre en comunicación particular para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Esta es una plataforma de cruce, pero no es una plataforma de destino, ¿de acuerdo? No tomen el seminario como un lugar de destino, tomen el seminario como un lugar de a través, digamos, ¿no? Una zona de cruce. Y les iba a contar esto de Lorenz, ¿no? Lorenz es austríaco, curiosamente amigo de la infancia de un epistemólogo que ustedes van a estudiar, que es Karl Popper. Amigo de la infancia. Nacen en el mismo pueblo, en Altenberg, Popper en 1902 y Lorenz en 1903. Si son amigos de la infancia, desde ya las dos guerras mundiales a ellos los separan y se vuelven a encontrar, curiosamente, en la década del 80. Ya octogenarios, esta gente muy, muy grande. Hay un texto que compila este encuentro eventual que ellos tuvieron en Austria. Independientemente de eso, en este texto hablaba con los peces, las bestias, los peces y los pájaros. Él cuenta esta historia para que ustedes vean hasta qué punto lo animal, digamos, se replica, se restituye y varía de alguna manera, pero tiene antecedente, digamos, se replica en lo humano, pero hay en lo humano entonces un antecedente animal. Él solía estudiar a las grajillas, que son unos córvidos, es decir, unos pájaros muy pequeños que viven en comunidades, y él trataba de estudiar a los animales no en cautiverio, sino en condiciones naturales. Por lo tanto, él ingresaba a esos hábitats vivientes. Estudiaba prioritariamente a ánades, es decir, a patos, a gansos, a cisnes,
y también estudiaba las grajillas, que como les decía, son animales muy pequeños, oscuros, que viven en comunidades, oscuros de color, digamos, bastante negro. Entonces él había generado una jaula en su patio, pero era una jaula abierta. Es decir, ellos iban en busca de un refugio, les había armado un determinado ramaje y él aprovechaba esa eventualidad para observarlo. Se pasaba horas y horas observando las grajillas y había detectado que una grajilla hembra estaba interesada, él dice explícitamente, gustaba, digamos, se había prendado, se había enamorado de una grajilla macho de la comunidad, ¿no? Entonces, en un momento, él es partícipe de esta determinada situación. En estado de observación, ve que hay gran cantidad de grajillas macho dentro de la jaula, sobre el ramaje, y llega furtivamente, o casualidad, digamos, esta grajilla hembra. Y se asienta sobre una de las ramas. Una vez asentada, desde ya empieza a desplegar sus plumas, y limpia su pico y acicala sus plumas y las va limpiando, mientras llevaba adelante toda esta suerte de preparación, de acicalamiento, estaba haciendo el make-up, digamos, y mientras hacía eso, desde ya miraba, dice Konrad Lorenz, furtivamente a todos los machos que estaban dentro de la jaula. Y solo muy eventualmente destinaba una mirada furtiva a aquel en el que ella estaba interesada. Fíjense, animales sociales, córvidos, tan alejados genéticamente del ser humano, sin embargo, básicamente lo que hacía la grajilla era una especie de presentación de seducción, ¿no? Es decir, al único al que no miraba con detenimiento era aquel en el que ella estaba interesada. ¿Histérica la grajilla? Sería la pregunta, ¿no? Es decir, armaba toda una estrategia, ¿no? Armaba toda una especie de performance que tiene claramente un correlato. Si uno a esas grajillas le pone nombre y apellido, tranquilamente puede hacer digamos, una especie de novela en donde eso lo vivimos permanentemente, ¿no? Él rescata centenares de situaciones en donde los animales son sumamente parecidos al ser humano. Por ejemplo, otra de las cosas que cuenta, tenía un perro que se llamaba Tita y este perro era muy apegado a él. Y es curioso, pero cuando él viajaba por alguna cuestión laboral y se ausentaba por un cierto tiempo que superaba, supongamos, la semana y media, 2 semanas, en el retorno el perro podríamos decir que estaba ofendido. Es decir, le tardaba muchas horas en registrar, digamos, a él como su referente, como su amigo, y estaba receloso, es decir, no lo miraba, ¿sí? Y trataba de eludirlo, hasta que finalmente se iba relajando, ¿no? Como ofendido de que el perro había sido abandonado. Después detectó también, con esto cierro esta referencia a comportamientos análogos, él dice que una sola vez detectó a un animal mentir. Y tenía que ver, digamos, la mentira con una especie de antropomorfismo. Lorenz decía que el animal más parecido al ser humano es el perro por la domesticación, incluso por encima de los monos antropoides. El perro había adoptado un psiquismo muy semejante al ser humano y evidentemente había aprendido la aptitud de la representación. La mentira, chicas, chicos, la mentira es una representación. Es decir, es la creación de un mundo paralelo. ¿De acuerdo? O sea que, fíjense que la creación teórica, la hipótesis, es una representación, pero también la mentira es una representación. Es por eso que cuando un niño miente, o cuando un niño juega, crea un mundo paralelo y por lo tanto quiere decir que cognitivamente se está desarrollando, está creando un mundo abstracto. La mentira es el antecedente de la abstracción. ¿Me siguen? ¿Sí? La mentira es el antecedente de la abstracción. Y el juego es el antecedente de la abstracción también, porque el niño juega y se inventa un mundo que no tiene.
Bien, dicho esto, dice que una sola vez él detectó que un animal le mintió. Y fue justamente esta perra. Él solía salir al patio con el animal y el animal, digamos que gustaba alimentariamente de los gansos, de los patos, de los pavos, etcétera, etcétera. Entonces ve un grupo de pavos y desde ya el animal se va corriendo a cazarlo. En el momento en que va a atrapar al pavo, y naturalmente para matarlo y comérselo probablemente, se da cuenta su perro que Lawrence lo estaba mirando. Es decir, recibe la mirada de un tercero. Y en ese momento decide actuar y empieza a saltar como si esa situación, en vez de ser una situación de caza, hubiese sido una situación lúdica, es decir, una situación de juego. A él le llamó poderosamente la atención porque fue una mentira descarada, es decir, actuó de alguna manera lo que no correspondía con su intención. Es genial, ¿no? Y él dice, esa fue la única vez en donde yo detecté que los animales llegaban al plano cognitivo de la representación. Indudablemente que el perro aprendió a mentir, es decir, aprendió a crear un mundo paralelo a su intención biológica o psicológica. ¿De acuerdo? Eso es un aprendizaje y eso tiene que ver con la convivialidad, es decir, con el hecho de que el perro es un animal social como el hombre es un animal social. Miren qué maravilla, cómo el perro se antropomorfizó. Es increíble eso, ¿no? Entonces adquirió, digamos, el aprendizaje de mentir. Representó una mentira. Representó lo que no sentía. Quería cazar a ese animal y en realidad lo hizo cómplice de un juego, a partir de lo cual, digamos, Lawrence naturalmente hizo la vista gorda y le conmutó la pena, digamos. ¿Sí? Bien. Cosas que se mezclan entre ciencia, digamos, y la vida. Bien, bueno, perfecto. ¿Cómo andamos de tiempo? Más o menos. Muy bien. Ya que queda de algún modo poco tiempo, voy a dar algunas consignas prácticas. Para las líneas del positivismo, ustedes tienen el texto de Alan Chalmers y también, ¿sí?, ese texto de Alan Chalmers que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Fíjense que yo ahí les dispuse una versión que es bastante antigua. Pero hay una versión más contemporánea. Entonces, ese texto para positivismo perfectamente va. Para modernidad pueden tomar ese texto de autores varios que se llama Pensamiento Científico, pero también hay un texto que se llama Modernidad y Ciencia, que es de Candelero. Ese texto es un material de cátedra y trabaja los rasgos comunes entre modernidad y ciencia. Ahora, para pragmatismo, les recomiendo ese texto de Fliegman Pacífico, son los dos autores, que se llama La polémica epistemológica actual, pensamiento científico, la polémica epistemológica actual. Ahí van a encontrar las posiciones básicas de Thomas Kuhn. Si alguien quiere largarse a explorar en relación a la noción de paradigma, que es una noción central dentro del pragmatismo, y sería saludable porque vieron todo el mundo habla de paradigma, 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 y por ahí con precisión no se sabe a qué estamos refiriéndonos. Hay un texto de Giorgio Agamben que se llama Signatura Rerum. Ahí Agamben, en
en Signatura Rerum tiene un capítulo sobre qué es sobre paradigmas. Creo que se llama algo así como qué es un paradigma. Y después, por supuesto, tienen el texto de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Pero para entender el pragmatismo, yo les sugiero ya no la epistemología pragmatista del siglo XX, sino el pragmatismo como trasfondo, el texto de William James. El texto de William James trabaja muy bien esta idea, que es muy propia del pragmatismo, de que la teoría es una regla para la acción eficaz, ¿no? La teoría es una regla para la acción. La teoría no es la intimidad de lo real, sino una hipótesis que permite entender el comportamiento de lo que hay. O sea, básicamente, la teoría es una hipótesis con características descriptivas de lo que hay. Por lo tanto, hay una instrumentalidad en las teorías. El pragmatismo, podríamos decir que es una ciencia que se pliega a la técnica, vuelve a sus orígenes. Porque la ciencia viene históricamente de la técnica, y el pragmatismo gira claramente hacia la técnica. Por eso es que la verdad no tiene que ver con la adecuación, sino con la eficacia. Algo es verdadero si es eficaz. ¿Es eficaz? Bien, es verdadero. ¿Significa que eso pervivirá en el tiempo? No, no. Es eficaz aquí y ahora para estos hombres. Por lo tanto, puede que con el tiempo, frente a otras oportunidades o alternativas, sea otro el instrumento que da eficacia aquí y ahora a estos hombres. Hay una evolutividad natural, hay una historicidad ineludible en todas las teorías científicas. Sí hay una pertenencia del pragmatismo a la modernidad en cuanto a que el que gestiona las teorías, o sea, el hombre es un hombre sujeto. Para el pragmatismo, el hombre es sujeto en cuanto a que es el que genera las interpretaciones y también es el destino de esas interpretaciones. O sea, el pragmatismo es una epistemología, o si ustedes quieren, una filosofía claramente laica. Claramente laica. También para el pragmatismo la divinidad es una hipótesis. ¿Sí? ¿El pragmatista qué diría? Hay un texto de Gianni Vattimo y Rorty que trabajan en esta cuestión. El pragmatista diría, mira, Dios es un invento, vos te inventaste uno, ¿ese Dios te alcanza? Bueno, ¿y te satisface? Bueno, dale para adelante. No sé si Dios es, no me interesa si Dios es. Dios es una invención, por lo pronto. Cada cual se inventa su Dios, si ese Dios le alcanza a cada quien, démosle para adelante. Si resulta satisfactorio, pues bueno, si rezar a ese Dios te consuela, si te hace sentir mejor, si te baja la presión arterial, si te quita la depresión, bueno, es un efecto placebo, pero al fin y al cabo es un efecto. Por lo tanto, es un efecto deseado, mantengamos ese Dios. Lo que no toleraría el pragmatismo es que ese Dios se extienda a la totalidad de la comunidad. Ese Dios es un Dios individual. ¿Sí? Y esto es muy moderno y muy ilustrado. El Dios es un Dios individual. Forma parte de la esfera de lo privado, no de la esfera de lo público. Nadie tiene el derecho
de extender el Dios individual a la totalidad de los individuos. El pragmatismo en ese sentido tiene como antecedente al empirismo y al liberalismo. Tengamos en cuenta que el liberalismo y el empirismo se inician, podríamos decir, con John Locke. John Locke es el padre del liberalismo, John Locke es el padre del empirismo. Así que hay algo irrestricto que es el sujeto en su libertad individual. ¿De acuerdo? Pero, insisto con esto, que todo siempre es, de alguna manera, creado por el sujeto individual. Por lo tanto, se correría de ciertas otras posiciones que hablarían de una fuente por fuera del ensayo y la hipótesis. Fíjense cómo caracteriza o de alguna manera el pragmatismo describe el comportamiento habitual en Estados Unidos, ¿no? Esta suerte de potenciar al hombre individual como aquel que es gestor de alternativas teóricas, que son hipótesis de alguna manera siempre. Una teoría no pierde su carácter de hipótesis, es decir, de ser una afirmación probablemente verdadera, temporalmente verdadera, precariamente verdadera. Entonces, el hombre, digamos, siempre en el pensamiento de la realidad, la objetiva, es decir, la fija, la detiene, la significa, y luego el hombre vive, digamos, en esa obra mixta, que es mixta entre lo natural y lo cultural. El hecho es natural, pero, digamos, la teoría es algo cultural, es algo producido. Entre lo de alguna manera, lo gestionado y lo adquirido. ¿De acuerdo? En las líneas pragmáticas, lo natural y lo cultural siempre están inviscerados, siempre están mezclados. Ese es uno de los presupuestos de las líneas pragmáticas. No hay la posibilidad de una naturaleza sin cultura, ni una cultura sin naturaleza. ¿De acuerdo? Una naturaleza sin cultura. ¿Dónde hay en el mundo una naturaleza que no tenga de la intromisión de lo cultural? Por ejemplo, la Amazonía. No, en realidad también en el Amazonas tenemos presencias de partículas que están vinculadas a la combustión de los aviones, por decir algo. Pero por el otro lado, no hay nunca nada cultural sin lo natural. El caso del coronavirus sería una cuestión. ¿Quién habría estado interesado en el desarrollo de los virus? Hoy día el 90% de las investigaciones de punta giran en torno a un acontecimiento que es ajeno al ámbito de la cultura, que pertenece a lo que el hombre no sospechaba. ¿Quién tiró, digamos, el tema de la infectología en el primer plano de la medicina? Nadie lo tiró, no fue una decisión académica, no fue una decisión institucional, no fue una decisión ni siquiera del hombre. A pesar del hombre, muy a pesar de los hombres, este tema se abrió camino. Entonces, las teorías indudablemente que se ven permeadas y alteradas por la naturaleza, y la naturaleza se ve significada por las teorías. De ese mix surge lo que llamaríamos para el empirismo la realidad, o sea, la realidad es construida. Sea porque el hombre vive en un artefacto, sea porque el hombre vive según la significación de las teorías. Podríamos decir que objeto y útil son dos construcciones. El objeto es un hecho teorizado y el útil es una materia formateada. La materia es independiente del hombre, pero la forma la pone el hombre. El hecho es independiente del hombre, pero la teoría la pone el hombre. Objetos y útiles, ciencia y tecnología. Y luego el hombre vive al interior del objeto y del útil. Esa sería, digamos, la posición del pragmatismo. ¿De acuerdo? Y finalmente, y para cerrar, siempre tengan en cuenta que en las líneas pragmáticas
en razón de que hay la vinculación entre los polos, que no hay polos, sino que siempre hay un polo para otro polo y otro polo para un polo. Fíjense que siempre el pragmatismo pone en relación una cosa con un usuario. La palabra usuario es una palabra genérica del pragmatismo que hace referencia tanto al que usa algo como al que lo crea, como al que lo consume. ¿Sí? El que lo consume como el que lo inventa, el que lo crea o el que lo usa, no importa, es el usuario, digamos. Siempre la estrategia cognitiva del pragmatismo es poner en relación al individuo con una cosa, al interior de un determinado contexto espacio-temporal. ¿Sí? Yo no puedo pensar a un azteca individualizado por fuera de la relación del azteca con Coatlicue, que es la diosa madre de la tierra. Yo no puedo pensar a un cristiano de manera independiente respecto del Dios cristiano. ¿De acuerdo? Yo no puedo pensar a un futbolista con independencia del elemento que es la pelota. Siempre debe ser pensada la relación. Si ustedes quieren estéticamente encontrar el procedimiento típico del pragmatismo, habrán visto la serie del Dr. House. ¿Sí? En Dr. House siempre destina a todos sus ayudantes a hacer una diagnosis del contexto del cual provenía ese determinado paciente. ¿Por qué? Porque sabe que el contexto en relación al paciente es completamente inherente. No se da una relación de continente-contenido, sino de hábitat-habitante. Es decir, no solo el individuo modifica el contexto, sino que el contexto es inherente al individuo. Esa estrategia es una estrategia pragmática. ¿De acuerdo? Así que acuérdense, un uno no dentro de un otro, sino un uno en un otro, en donde tanto el hábitat como el habitante establecen una relación de mutua copertenencia y de mutua actividad modificatoria. ¿Sí? De mutua actividad modificatoria. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros constituimos una trama con la contextualidad. Alguna vez fui director de escuela y yo les solía decir, tratemos de no quejarnos del mismo contexto que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, alguien llega a trabajar hecho un perro, bueno, y después se queja de que nadie es concordante. Bueno, acabás de generar justamente el contexto que vos, en definitiva, estás señalando, ¿no? Entonces, la concordancia es algo que también se gestiona de abajo hacia arriba. Nos inventamos un mundo, somos absolutamente proactivos. Los argentinos, muy herederos de las líneas positivistas, el mundo es así. Esta idea de que el mundo es así. El mundo es así, no. Vos podés hacer un mundo completamente distinto. Fíjense que el americano no se inmoviliza. El argentino sí, porque tenemos matrices modernas y fuertemente positivistas. Como si la Argentina fuera un destino, ¿no? Es decir, nos tocó este... Miren, una vez, a lo mejor se los conté, pero una vez yo me relacioné con un artista italiano itinerante y me dijo, es el único país del mundo en donde los ciudadanos se refieren a su propio país como un país de mierda. ¿Cómo el argentino se refiere a su país como un país de mierda? Como la mierda siempre es, digamos, una excrescencia ajena, algo que vos vivís como algo que no te pertenece, que no es tuyo, porque el niño juega con su propia excrescencia y no la vive, digamos, como algo ajeno y a lo cual rechaza. Entonces, decir que este país es un país de mierda es una manera de decir, yo no pertenezco a este país. Este país es el país que me tocó, pero no el país que yo, digamos, al que yo pertenezco. ¿Sí? Fíjense cómo el lenguaje nuevamente me vuelve a denunciar la manera de percibir el mundo. En cambio, a ningún alemán se le va a ocurrir referirse a su país como un país de mierda. Es más, han negado prácticamente y siguen silenciando el genocidio, lo cual me resulta, perdón, esto es muy personal, pero me resulta fuertemente repugnante, ¿no? Pero vos veis que
como si no hubiesen hecho nada, ¿no? Pero, sin embargo, hay una proactividad. Me corro de lo alemán porque no me gusta. Me voy a Estados Unidos, por ejemplo. No es que me gusta demasiado, pero quiero decir, por lo menos, que hay una proactividad. Es decir, hay un mundo que no me conviene y no se aviene, pues lo cambio. ¿Y cómo lo cambio? Cambio yo, porque yo voy a cambiar el mundo. En cambio, nosotros es como que teníamos una especie de distanciamiento, como si el contexto fuera justamente un destino completamente inamovible. Cambiar la perspectiva nos va a hacer ser proactivos. Entonces, esto puede ser un movimiento. Esto es de alguna manera, digo, esto es este encuentro que nosotros tenemos. Ojalá sea un germen para darnos cuenta de que primero, de manera excéntrica, tenemos que lograr un cambio dentro de nuestra aula, luego dentro de la institución, luego ir haciendo pequeñas aglutinaciones y hacer un pequeño movimiento que nos ponga en conocimiento de que esta inmovilidad nuestra es lo que nos hace solo parecer que el mundo no se mueve. El mundo no se mueve porque en realidad estamos inmovilizados, creídos de que es así esta consigna, de que el mundo es y será así siempre por los siglos de los siglos. Tenemos la potencialidad de cambiar el mundo a partir de un cambio de percepción de nosotros mismos y, por lo tanto, un cambio de acción. Bueno, ¿hemos llegado al final? Bien, bueno, chicas y chicos, entonces, acuérdense, para la semana que viene vamos a dar una clase de consulta, o sea, la clase que viene yo no voy a exponer, sino remitiéndome a los interrogantes que ustedes tengan. Puede ser un interrogante genérico también, no es que tiene que ser una pregunta puntual. Si ustedes me piden, desarrolle este tema brevemente, bueno, vamos a hacer una especie de acopio de cada una de las preguntas. En todo caso, vemos si las pueden escribir en el chat, vemos cómo lo hacemos. Después lo resolvemos y repasamos esto de la consigna, pero me parece que ya lo de la consigna los dejó bastante más tranquilos. ¿Cuál es el título para entender? El título del libro era el título Pragmatismo de William James. Pragmatismo, William James. Lo tienen entre la bibliografía disponible y subida al campus. Así que misma hora, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Cuídense, pasen una buena semana. Cualquier duda que tengan también me escriben, no hay ningún inconveniente. Pónganme para que yo los identifique. En asunto, pónganme FunPay. Entonces yo ya sé que son ustedes. Porque de esa manera yo remito la pregunta de ustedes a este contexto de esta clase. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, a todos los saludo así a través de la cámara. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias, profesor. Feliz semana. Espectacular. Gracias. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Buena semana para todos. Gracias. Buen día para todos. Gracias, maestro. Muy amable. Gracias. Nada, Alicia, gracias. Espectacular hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bueno. Chao, gracias. Hasta pronto. Adiós. Geniales los ejemplos, chao. Gracias. Acuérdense que nos debemos el asado. Cuando todo esto pase lo haremos. Y el tintico. Y el tintico, claro. Exacto. Bueno, adiós. Yo salgo también de la plataforma. Hasta pronto. Buenas Vale, semana. chao.